Fíjate que vamos a 3 años de gobierno, 3 largos años. Poco se siente en el tiempo que se hablaba de un nuevo país, en donde la condición humana del salvadoreño de a pie tendría que mejorar. Obviamente no se podía anteriormente. Y no se podía porque la matemática lo impedía, los números en la asamblea lo impedían. En el Congreso Nacional lo impedían. En el aparato judicial de igual manera, no digamos en el Ejecutivo. Se necesitaba de un cambio de 180 grados, de un cambio urgente en esas áreas. Parecía imposible que algo así se tenía que haber dado solamente a través de una revolución tradicional, que todo se conquista a través de las armas, de la violencia. Hubo un grupo de salvadoreños que dijo no es necesaria la violencia o una revolución armada, y decidieron ir a las elecciones, participar en la campaña electoral, aunque no más de la mitad de la población, pero históricamente hablando, en la tradición electoral salvadoreña, es natural ver que la mayoría de salvadoreños se abstengan en todas las elecciones. Solamente basta ver lo que ha pasado en las últimas 4 décadas y encontrará usted una gran consistencia en cuanto a el salvadoreño que decide no ir a legalizar, no ir a darle esa credibilidad a la clase política. Y así es, y así ha sido hasta ahora. Mas, sin embargo, ¿por qué es necesario un urgente análisis? Precisamente porque por primera vez en la historia, póngale desde 1521 que vinieron los colonizadores españoles, no se tenía en El Salvador a una sola fuerza política que pudiera decretar, que pudiera emitir leyes sin necesidad de consultar con segundas fuerzas políticas. Eso es lo alarmante. ¿Por qué a 3 años de gobierno de lo que se pudiera haber considerado como la última esperanza para las grandes mayorías, hoy 3 años después es una foto bastante gris, es un panorama bastante gris, es un presente que no da muchos alientos a esas grandes mayorías que siguen dependiendo de el término que estaban usando, bastante importante, dependiendo de la inseguridad, dependiendo de la desesperación, dependiendo del quizás y del tal vez. Salvadoreños que ganan $200, $300, $500, ven la vida ya en muchos casos ni de sobrevivir. 3 años después, a solo 2 años de que termine esta gestión presente, un sistema económico neoliberal intocable no se tocó en los pasados 3 años,
implica que será casi imposible que se toque en los próximos 2 años un sistema económico en donde mandan los dueños de los medios de producción. Un sistema neoliberal económico que sigue religiosamente que la acumulación de la riqueza en pocas manos es la mejor forma de llevar adelante un proyecto de país. Es un modelo económico que, por razones que ya hemos explicado en diferentes programas en sus medios, se ha dejado. Y el modelo económico actual sigue devorando a los débiles, a los humillados y a los humildes, a los explotados y a los oprimidos. Los sigue humillando cruelmente, sin piedad, sin misericordia. Siguen debatiéndose la mayoría de los salvadoreños en que qué va a pasar mañana, qué voy a comer mañana. ¿Será que me puedo ir del país? ¿Será que mejor me dedico a robar? Es un presente incierto, es un futuro desolador. El sistema económico que rige, que sigue rigiendo en El Salvador, es ese mismo sistema económico que las administraciones pasadas, los grupos políticos pasados, las instituciones políticas pasadas que administraron al Estado, lo mantuvieron y lo radicalizaron a tal grado que El Salvador, aquí en Centroamérica, es el país más privatizado de América Latina. Es el país con una acumulación de la riqueza en pocas manos, la más extrema, solamente después de Brasil. Es un país en donde el negocio de los secuestros sigue para, obviamente, seguir con ese negocio que ya lleva 3-4 décadas de la venta de órganos. Es una industria que no ha sido tocada. Se mantiene y se mantiene más fuerte. El modelo económico ya borra las esperanzas, casi, de las pocas que venían quedando en estos 3 años, en donde el grupo de salvadoreños que le dio la licencia a esta nueva clase política hoy ve que se desvanece todo lo que parecía sólido y lo que no. Una estructura militar nacional que cada vez más se fortalece, que cada vez más añade más elementos a sus cuerpos de seguridad y que cada vez inclusive tiene más instrumentos, tiene más maquinaria que, de acuerdo a los datos de la misma Casa Presidencial, en parte se logró en negocios que hasta hoy no pueden ser probados si fueron lícitos o ilícitos. Pero lo que apunta es que la administración actual, el propio presidente de la República, tuvo que ir millas y millas afuera del país a adquirir estos pertrechos bélicos. Hay información que tuvo que ir hasta Turquía y Qatar
y los Emiratos Árabes Unidos, hasta allá por aquel lado del mundo, no fue a traer libros, ni fue a traer doctores, ni fue a traer ingenieros especialistas en sacar del subdesarrollo, de la pobreza y de la miseria a los más de 7 millones de patriotas salvadoreños. No fue a eso. Tampoco fue a que le ayudaran a construir, a reconstruir el 80% de los caminos, de las calles que llevan a los pueblos y a los cantones y a las ciudades donde vive ese resto, el resto, las masas, el conglomerado del que ya nadie se atreve a decir que hoy la está pasando mejor que hace 3 años. Esas estructuras militares que en las filas engrosan nuevos elementos y que contradictoriamente hablando en la realidad salvadoreña, miles de estudiantes universitarios tienen que quedar afuera porque no hay espacio. Tienen que quedar afuera y tienen que ser expulsados y tienen que pensar, reflexionar en que el futuro de ellos no tiene nada que ver con las ilusiones que tenían antes, cuando habían pensado de obtener algún título en la Universidad Nacional. Una Universidad Nacional que de un 100% de estudiantes que llega a querer estudiar, tiene espacio solamente para un 14%. Se pregunta usted, ¿y a dónde van el resto de aquellos y de aquellas que sacrificaron todo para terminar un bachillerato que les diera las suficientes armas, los suficientes grados, las suficientes notas para entrar al recinto del conocimiento? Qué amargura se encontraron estos estudiantes al llegar y recibir esa triste, desesperada y destructiva noticia de que no pueden seguir sus estudios en la Universidad Nacional. Luego, ¿qué opciones hay? Las opciones que tienen, no hay ninguna. Las pocas universidades privadas que existen son universidades en donde todavía enseñan con revistas, con periódicos amarillos, de esos que no tienen nada de contenido excepto mentiras y más mentiras y verdades a la mitad. ¿Cómo puede salir un universitario preparado para la vida de una de estas universidades? Este es el panorama del país más de 1000 días después de que un gobierno nuevo con un sinfín de promesas llegó al poder y lo tuvieron todo, lo tienen todo como para decretar la abolición de la pobreza, lo tienen todo como para por decreto obligar a los dueños de los medios de producción que paguen impuestos, lo tienen todo. Mas sin embargo,
han utilizado ese poder total para darle latigazos a los más humillados, a los ya latigaseados y explotados. Hoy tienen a todo el Estado encima, el pueblo, rompen chozas, rompen champas, rompen puertas que no hay necesidad ni de romperlas porque solo están pegadas, solo están puestas en estos lugares donde vive la mayoría. Allá donde viven los dueños del país, en donde se trafica de todo y se ingiere de todo lo ilícito que existe, desde LSD hasta opio, hasta heroína, hasta cocaína. Eso aquí donde vive el rico, el poderoso, el dueño del país, aquí es parte del día. Aquí eso es como que las tortillas deben de estar todos los días, porque es en muchos casos lo único que tiene que comer esas grandes masas. Las tortillas. Así es la realidad en donde viven los dueños del país. Allí no llega el Estado a reprimir. Allí no llega el Estado a hacer justicia, aunque es donde más injusticia, de donde viene la injusticia. Allí no llega el Estado. 3 años, tristeza, amargura, llantos. 3 años, infortunio, deslealtad, traición. Lo que valía 10 centavos hace 3 años hoy vale 30, pero el salario no se ha multiplicado en esas proporciones. Hoy basta transportarse a unos lugares donde viven estos pueblos y es suficiente para que vea la cara de desesperación, una cara de hambre, una cara de promesas que se fueron, una cara de esperanzas que ya no tienen alas, una cara de oscuridad. 2 años faltan, 2 años. 2 años que nos dicen serán de lo mismo o de más. Basta entonces preguntarse. Las grandes masas, los humillados, los desesperados, los mismos de siempre, ¿seguirán soportando lo insoportable? ¿Seguirán sosteniendo lo insostenible? Seguirán, y esa es la pregunta. Y nos quedamos para el próximo capítulo.